Hola, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la pesadilla de esta noche. Esta vez les traigo dos historias acerca de sectas o cultos. Al final creo que es uno de los temas que les resultan más interesantes a la gente, ya que no sabes qué tan cerca están de ti, si están cerca de tu hogar, cerca de tu persona, si conocidos llegan a ser parte de alguna de estas organizaciones. Y lo peor es que es bastante difícil saber, ya que se manejan con bastante discreción. Sin más por el momento, te recuerdo que yo soy Wally, el anfitrión de tu pesadilla. Bienvenido. Da comienzo la primer pesadilla. Te quiero mandar una historia en la cual descubrí una secta cuando trabajaba de ayudante general en un club de golf. Esto era en el turno nocturno. Por favor, que sea de manera anónima, ya que pasó hace poco menos de un año y aún tengo miedo. Básicamente trabajaba en la parte del campo, que era cortar el césped, poner insecticida, limpiar, etc. Hubo una vez en la que tuve que cambiar de día y asistir el día domingo. Esto fue porque debía de cubrir el turno por otros dos asistentes que no habían podido ir. Comencé esa jornada trabajando a un ritmo más lento de lo normal, ya que yo estaba cansado y también estaba bastante desanimado, ya que yo quería descansar ese domingo o hacer otra cosa que no fuera a trabajar. Comencé a realizar mis tareas y en una ocasión me pidieron que sacara algo de los almacenes. Esto era una caja. Normalmente no me pedían tomar cosas de los almacenes, pero supuse que también por el día había actividades diferentes. Le tenía que entregar esta caja a uno de los supervisores. Cuando vi la caja me di cuenta que eran unas velas un tanto peculiares, pero la verdad no me importó mucho, simplemente pensé que eran algún diseño raro que tenían ahí. Al llegar con el supervisor me di cuenta de que él estaba en una como capilla o algo así, o un altar. Él revisó la caja y me dijo que todo estaba bien. Yo pensé que él me iba a pedir que guarde las velas ahí o que las acomodara, pero no. En un corto momento me quedé viendo el interior de la capilla, ya que los días en los que normalmente trabajaba este lugar estaba cerrado. Era una capilla bastante extraña, ya que tenía estatuas como de gárgolas o algo así. Me recordaba a las gárgolas de la caricatura que salía hace tiempo, pero estas tenían cabezas de animales. La capilla en general era como de un estilo gótico, pero más raro. No he visto algo parecido y me es difícil explicarlo. No pude observarla por mucho tiempo, ya que de mala manera el supervisor me ordenó que siga con mis labores y me dijo que él iba a acomodar las velas y pues nada, me fui de ahí. Se me hizo tarde, ya que llegó mi hora de salida y yo apenas estaba terminando mis labores. Iba cruzando el campo de golf para dejar las cosas que utilicé de limpieza en las bodeguitas. Me di cuenta de que las velas en la capilla ya estaban encendidas. Me ganó la curiosidad y me acerqué a ver. Ahí escuché que había varias personas rezando, pero no podía entender qué es lo que decían. En un punto sonó una voz muy grave y comenzó a emitir una especie de canto que sonaba muy gutural. Te juro que hasta parecía como de película de terror. Y de pronto más voces se le unieron. También comenzaron a sonar tambores que tenían un ritmo lento. Obviamente yo pensé que no era una capilla normal, como las que vemos en la calle en la mayoría de lados. Comenzó a darme miedo, pero también me daba mucha curiosidad. Quería acercarme a ver, pero la verdad me dio miedo. Y me estaba alejando lentamente cuando de repente vi que se abrió una puerta. Del susto rápidamente me aventé a una trampa de arena y me quedé pecho tierra ahí. Por suerte esta me ayudaba a ocultarme relativamente bien, ya que solo sacaba la cabeza, sacaba la mitad de mi cabeza para poder ver, y el resto de mi cuerpo estaba cubierto. Noté que salían 3 personas, 2 de ellos tenían túnicas blancas y algo así como unas máscaras de las que se sobreponen por delante, o quizá antifaces. Realmente no podía distinguirlos bien ya que estaba oscuro. La tercera persona tenía una túnica negra y una máscara muchísimo más elaborada, realista. Era como de venado con grandes cuernos. Hasta parecía que se había puesto la cabeza disecada de uno de estos animales.
Por su comportamiento yo asumo que este era el sacerdote o de alguna manera dirigía a las otras dos personas. Y supongo que también a las personas que estaban adentro. Los dos de túnica blanca se pararon a ambos lados de la puerta y el de túnica negra se quedó en medio. Del otro lado del campo vi cómo venían más personas. Eran dos grupos. El primer grupo parecían ser varias mujeres y algunos pocos hombres. Se veían relativamente jóvenes. Cuando se acercaron un poco más, me di cuenta que estaban desnudos y parecían que estaban en una especie de trance o bajo los efectos de alguna sustancia, ya que hasta venían bailando y cantando de una manera muy antinatural. En el otro grupo iban 5 personas, un par de hombres y un par de mujeres, ellos con túnicas blancas muy parecidas a las de los que estaban al lado del sacerdote, pero estas tenían algunos símbolos o escritos en ellas. Además de que estos no llevaban máscaras, aunque no pude distinguir bien sus rostros. Detrás de las parejas había un hombre calvo enorme, era súper alto y fornido, diría que medía 2 metros o hasta más, y su complexión parecía la de un luchador. Este solo estaba vestido de negro y me daba la impresión de que era una especie de guardaespaldas o algo por el estilo. Cuando llegaron a la puerta de la capilla, el sujeto con la máscara de venado se les quedó viendo y observó bastante al grupo que estaba desnudo. Yo creo que los observó durante algunos minutos y señaló a una de las chicas de ese grupo. Los dos que estaban a su lado con máscaras sacaron unos vasos y comenzaron a vertir sobre ella una especie de líquido. De repente la chica soltó un grito ahogado y comenzó a cubrirse el cuerpo. Parecía que se había salido del trance y hasta ese momento estaba consciente de que estaba desnuda en ese lugar. Volteó a ver hacia los lados y comenzó a gritar. Pero en un rápido movimiento, el hombre calvo se acercó a ella, la tomó del cuello y para silenciar sus gritos le dio 2 golpes muy fuertes directamente en la cara. Estoy casi seguro que le reventó la nariz por el horrible sonido que hizo al pegarle. Esto hizo que ella cayera al suelo y obviamente dejó de gritar, quizá ella estaba desmayada. Yo me quedé en un estado de shock. Prácticamente sentía que no me podía mover, pero tampoco dejar de observar. Los sujetos que le habían echado el líquido la tomaron del suelo y la metieron a la capilla, mientras el hombre calvo dirigió a los demás jóvenes hacia adentro. Y solo se quedaron afuera las 2 parejas y el sacerdote con la máscara de venado. Ellos le hicieron una reverencia y este simplemente parecía que les aprobaba con la cabeza o asentía hacia ellos. Todos entraron y cerraron la puerta. Los cantos como gregorianos muy graves comenzaron de nuevo, y también se le unieron un coro como de mujeres. Los tambores ahora sonaban más rápido y cuando se detuvo el canto, los tambores regresaron a un ritmo más lento. Y escuché de nuevo la voz que era muy grave que comenzó a hablar. No sé si era la del sacerdote o había otra persona adentro con esa voz. La verdad me era muy difícil distinguir lo que decían, y más con el ruido de los tambores que seguían tocando lento. Podía notar que hablaban en español, pero también utilizaban varias palabras que no comprendía. Supongo que eran palabras propias de la secta. Solo podía entender que esa ceremonia era una especie de ofrenda para complacer a alguien o a algo. Cuando terminó el sermón o el discurso, hubo de nuevo un canto gregoriano, pero esta vez solo era la voz más grave. Los tambores comenzaron a sonar en un ritmo más lento que no sé cómo explicarlo, pero sonaba aún más aterrador. Al poco tiempo se le unieron más voces igual de graves. En un punto comenzaron a gritar bastante fuerte, eran los gritos de la chica que había sido atacada en la puerta por el hombre calvo. También en lo que ella gritaba, las voces graves que estaban cantando comenzaban a levantar la voz para, no sé si para que no se escuchara la voz de la chica o simplemente esa era parte del ritual. Los gritos de la chica ya no parecían ser gritos ahogados, sino que ahora literalmente parecía que se estaba ahogando con algo, pero alcanzaba a gritar.
Es difícil de describir, pero creo que me entienden cuando alguien se ahoga con un líquido o con algo por el estilo. Cuando se dejaron de escuchar los gritos, los cantos también pararon. Hubo un silencio momentáneo. Parece que de ahí la gente comenzó a hablar de manera normal, aunque yo no podía entender lo que decían por la distancia. El ruido también comenzó a haber una música un tanto extraña, pero ya no eran cantos gregorianos ni tambores, era un poco más música normal. Al poco tiempo el ambiente, que era muy serio, parece que terminó y comenzó un ambiente como de fiesta con gritos y risas. Al poco tiempo comencé a escuchar que la gente gritaba gimiendo de manera bastante fuerte. Así que ya te imaginarás qué tipo de fiesta era. Yo aún estaba espantado por lo que sucedió y también sorprendido por cómo cambió totalmente el ambiente de la capilla. De un rito bastante feo, bastante horrible, a algo que me hacía pensar que era una especie de orgía o algo por el estilo. No tardé mucho al notar que también con ese ruido era mi oportunidad para irme de ahí sin que me notaran. Así que me armé de valor para irme corriendo de ahí sin decir nada. Recuerdo que al pasar por la caseta de seguridad ni siquiera me detuve. El guardia trató de llamar mi atención y me estaba gritando ¡Oye! ¡Oye! Pero yo lo ignoré y seguí corriendo como por 20 minutos hasta que pues me cansé y comencé a pensar con un poco de más claridad. Desafortunadamente por ese horario ya no alcancé el metro, así que pues me estuve caminando por la avenida más cercana hasta que pude detener a un taxista. Este hombre se molestó un poco porque yo estaba todo lleno de arena y me dijo que le iba a dejar el auto lleno de tierra. Así que no hablamos por todo el camino y fue algo incómodo. Cuando yo llegué a mi casa traté de hacer un gran esfuerzo para fingir que no pasó nada, pero en mi habitación decidí quitarle el chip a mi celular. En las redes sociales bloqueé a todas las personas que tenía agregadas o que tenían cualquier tipo de relación con personas en el club de golf. Y a la mañana siguiente hice lo mismo con el número de teléfonos, con sus números de teléfono. Los bloqueé del teléfono fijo de la casa y obviamente en mi celular, y también tomé el celular de mis padres y los bloqueé. Prácticamente mi intención era cortar totalmente cualquier manera de contacto relacionado con lo del club. Por más mínimo que fuera el contacto, yo corté todo. Esa es toda mi historia. Estás entrando en la segunda pesadilla. Hola, yo soy Mateo y hace muchos años fui monaguillo en una iglesia de mi localidad. Para los que no conocen el término monaguillo, es un niño o joven que básicamente ayuda en las iglesias, digamos que es como un mini asistente. Yo tenía un horario vespertino y terminaba temprano en la noche. A esa hora también pasaba mi papá por mí, ya que coincidía con la hora en la que él regresaba del trabajo. En los días cercanos a las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos, o sea, Día de Muertos, noté que el padre comenzó a tener algunas reuniones con los feligreses, específicamente con algún grupo de feligreses en específico, con los cuales él manejaba todo esto con un secretismo bastante raro, ya que le llegué a preguntar una vez, pero él me regañó, cosa que no era normal en él, ya que obviamente yo era consciente que a veces tenía reuniones con otros padres y con autoridades de la iglesia, y yo, al ser un niño curioso, siempre le preguntaba acerca de esas reuniones, y él nunca se enojaba cuando le preguntaba eso. Pero con las reuniones con estas personas sí parecía ser mucho más hermético. Esa vez, cuando íbamos de regreso a casa, le platiqué a mi papá, pero él simplemente me dijo que era de mala educación estar preguntándole todo al padre. Y me dijo que a veces mucha gente le va a contar sus problemas o sus dificultades al padre esperando que el padre les dé guía o consejos. En la siguiente tarde, después de la misa, el padre vi que otra vez tuvo reunión con esas personas. Pero esta vez hablaron muy poco en la oficina y se fueron a la parte de aún más atrás de la iglesia. Las oficinas también están en la parte de atrás de la iglesia, pero había una parte que estaba aún más atrás.
Ya cuando no pude escuchar sus voces me ganó la curiosidad y me acerqué cerca de esa oficina a ver qué es lo que decían. Para mi sorpresa, cuando me asomé no había nadie en esa oficina. Y comencé a buscar por la parte de atrás de la iglesia, pero no había nadie. No había nadie. Y no había manera de que pudieran salir por el otro lado. Así que me puse a buscarlos. Me di cuenta que habían quitado un cuadro grande de la Virgen, pero este cuadro estaba tapando unas escaleras. Me asomé un poco, pero estaba bastante oscuro ahora sí que el camino de las escaleras. Cuando noté la hora, supe que ya casi era hora de irme, por lo que fui a cambiarme y esperé a que llegara mi papá. Cuando llegó mi papá me volví a asomar para ver si veía al padre para poderme despedir de él, pero no lo vi. Al final llegó mi papá y nos fuimos. Esa vez no hablé pues nada acerca de eso con mi papá. Al día siguiente no me tocaba ir, pero decidí pasar a la iglesia después de la hora de la comida. Esto era para aprovechar que no había misas en ese horario, ya que yo quería disculparme con el padre por haberme ido sin avisar. Pero de nuevo no lo pude encontrar. Me asomé en la parte de atrás, pero no estaba. Vi que el cuadro de la Virgen seguía quitado y las escaleras estaban descubiertas. Esta vez sí me ganó la curiosidad, así que comencé a bajar las escaleras. De ahí me di cuenta que abajo de la iglesia había una especie de cripta, la cual estaba iluminada básicamente solo por velas. El único foco que había era el del final de las escaleras. Se veía algo tenebroso, pero mi curiosidad de niño me hizo seguir explorando. Cuando atravesé una serie de pasillos que parecían un mini laberinto, comencé hasta a jugar un poco al laberinto. Vi que uno de estos pasillos en el mini laberinto salía a otro pasillo bastante más grande. Esto parecía otra parte ya diferente a la iglesia. Estaba un poco más oscuro y había lienzos, cuadros y estatuas muy feas. Eran como de minotauros. Arriba de los cuadros, en la pared, estaban pegadas unas cabezas de cabra, que ahora de adulto me parece que estaban disecadas. Esto comenzó a darme mucho miedo. Yo me quería ir corriendo, pero seguía avanzando. Escuché las voces de diferentes personas, entre ellas al padre. Estaban en una habitación al fondo de uno de los pasillos. No sé si decir que tuve suerte o por mala suerte, pero la puerta donde se escuchaban las voces estaba cerrada. Parecía una puerta muy antigua y había un pequeño agujero en el cual yo podía poner el ojo para ver. Así que pues cuando me puse a espiar, había una habitación con símbolos muy raros, entre ellos una estrella que apuntaba hacia abajo. Yo sabía que eso era algo relacionado con el diablo, o eso pensaba también. Vi que el padre estaba junto a muchas personas y estaban haciendo una especie de ritual que daba bastante miedo. Otra vez tuve el impulso de irme corriendo, pero después pensé en que quizás si corría iba a hacer ruido. Así que tomé eso de pretexto para seguir viendo y no moverme, ya que pues, tenía mucho miedo hasta de caminar. Yo seguí mirando cuando comencé a reconocer a las personas que estaban ahí. Aparte del padre había señores y señoras que eran de la colonia. Eran como de un grupo al que nosotros considerábamos ricos o al menos de clase media alta, ya que en general desentonaban un poco en comparación con la demás gente del barrio, ya que destacaban mucho por sus coches, por su ropa y sus casas eran bastante más grandes y bastante más bonitas que las que teníamos las demás personas. Me di cuenta que un señor un poco mayor de esas familias era el que parecía que estaba dirigiendo a todos. El padre solo le estaba poniendo atención y le obedecía. Si bien realmente eso es un detalle que no tiene mucha importancia, a mí me sorprendió mucho, ya que el padre parecía ser un feligrés más. Ellos en un punto vi que sacaron una jaula. En la jaula había 2 pájaros.
El señor que dirigía comenzó como a rezar, pero de una manera muy fea, como gritando y llorando, pero a la vez riéndose, no sé cómo decirlo. Él mencionaba nombres raros que por alguna razón yo pensaba que eran nombres de demonios. Cuando él dejó de rezar le dieron la jaula y de su ropa él sacó un cuchillo que parecía tener como adornos o algo así. Se lo enterró uno de los pájaros y de ahí me asusté tanto que quité el ojo de la puerta. Comencé a retroceder lentamente hacia los pasillos. Cuando me volteé comencé a caminar, pero yo estaba muy nervioso. Debido a todo esto me parecía aún más aterrador el lugar que cuando me adentré. Yo no sé si me lo imaginé o era por el mismo miedo que tenía, que parecía que los lienzos, los cuadros y las estatuas me seguían con los ojos. Podría asegurarte que hasta vi que las cabezas de cabra volteaban su posición, aunque no tuvieran el cuello, volteaban como para poderme seguir viendo. Esto me impresionó mucho y comencé a hacerme para atrás de manera brusca. Tiré algo de metal que sonó bastante fuerte. Comencé a escuchar cómo las voces de la habitación comenzaron a hablar rápido y ahí sí me eché a correr sin mirar atrás con todo lo que pude. No me detuve ni al salir de la iglesia, seguí corriendo hasta que llegué a mi casa. Y obviamente jamás volví a esa iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué tal las historias? Estuvieron interesantes, ¿no? Me di cuenta de algo un poco peculiar. Ambas historias como que tienen como protagonistas, al menos en la parte de los cultos, a personas en una posición algo más acomodada. Bueno, en la segunda historia Mateo dice directamente que eran las personas que tenían más dinero de su barrio. Y la del club de golf, pues creo que no hace falta mencionar que un club de golf es frecuentado por personas pues de clase media alta o de al menos una posición más acomodada. Muy interesantes las historias. ¿Qué más les puedo decir? Pues no, nada más. Me gustaría que me ayudaran diciéndome si les gustan las historias como en un formato así largo, o sea, 2 historias, 3 historias, aunque el video se haga largo, o preferirían una sola historia por video para evitar tener que se extienda demasiado y lo puedan escuchar cuando tengan menos tiempo. Por favor, háganmelo saber. Y tú cuéntame. ¿Alguna vez te has topado con un culto o has participado en él? Cuéntamelo todo. Serás devorado por la pesadilla si no despiertas ahora.